lectura comprensiva. La lectura comprensiva es una competencia instrumental. Esta nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, destrezas de razonamiento, resolución de problemas, entre otros. Es una competencia que nos acompaña durante toda la vida. La lectura comprensiva es una actividad que permite organizar la estructura mental, es decir, desarrollar habilidades de pensamiento superior. Además, permite generar aprendizajes significativos y funcionales que serán aplicables en distintas circunstancias de la vida. Sabemos que en el mundo moderno el uso de estrategias para la lectura comprensiva es fundamental. Hemos logrado contactar a una experta en lectura comprensiva que labora en el Liceo Javier y nos compartirá pues un poco su experiencia y su visión sobre la lectura comprensiva. Veámoslo a continuación. ¿Qué tal, Olga? Es un gusto estar contigo el día de hoy aquí, en especial por la experiencia que tú tienes en el tema, y es por eso que vinimos a hacerte unas preguntas. Quisiera que nos contestaras primero cuál es la importancia de la lectura en el siglo XXI. Lo que se cultiva en los currículos en las personas para el siglo XXI son las habilidades de pensamiento. No son los contenidos en sí mismos, sino que es cómo puedes tú desarrollar y potenciar por medio de estímulos el cerebro de la persona. Entonces la lectura es uno de los recursos más importantes para desarrollar las habilidades de pensamiento. Por medio de la lectura tú puedes planificar, puedes hacer metacognición, evalúas, haces deducciones, haces inducciones, síntesis, análisis. Una serie de habilidades de pensamiento se potencian a través de la ejercitación de la lectura. Entonces, uno de los principales motivos por qué cultivar la lectura es porque sabes que vas a contribuir a un cerebro estimulado. Entonces, ¿cómo se relaciona la lectura en las competencias para la vida? Es que los currículos antes se diseñaban como currículos cerrados. Había una serie de temas que había que desarrollar porque los contenidos eran limitados. Había, desde el neoclásico, se empezaron las enciclopedias y había un compendio de contenidos que podían ser definidos y dichos en libros, escritos. Y cada vez más los contenidos son infinitos. Cada vez hay más producción, investigación, se descubren nuevas cosas. Solo hay que ver la neurociencia, todo lo que ha descubierto en los últimos 5 años. Entonces, ¿es posible o es real o es interesante la acumulación de contenidos cuando el día de mañana surgen nuevas interpretaciones, nuevas ideas, nuevas hipótesis, teorías? No. El recurso digital y la cantidad de contenidos ha hecho que eso ya no sea un fin de la educación. Entonces, si el alumno aprende a leer, aprende a acceder al conocimiento. Dicen, ay, sí, con un clic aparecen 1 millón de páginas de recursos. ¿De qué te sirve ese millón si no puedes entender una? ¿De qué te sirve ese millón si no logras saber cuál es viable, cuál es aceptable, qué ideas son coherentes, cuáles responden a tu objetivo de lectura? Entonces, el segundo motivo que propongo yo, que es importante aprender a leer, porque frente al mundo de información que hay en la nube, en el internet, tú tienes que saber seleccionarla, procesarla, analizarla, tomar lo que te sirve, aplicarla. Y sin todas esas habilidades que te da la lectura, ¿de qué te sirve que haya un mundo de documentos de lo mismo si no vas a saber qué hacer con eso, ¿no? Entonces, primero, desarrolla habilidades de pensamiento. Es una herramienta que estimula el cerebro para desarrollar las habilidades. Segundo, frente al mundo de información, tú necesitas seleccionar. Necesitas innovar, necesitas aplicar, y para eso necesitas saber. Pero al referirnos a eso, estamos hablando que la lectura solo es correspondiente a libros. También en el mundo de ahora se habla mucho de las competencias instrumentales, donde está la lectura per se, pero también se habla de las interpersonales, donde ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional o de las relaciones con el otro, la lectura del otro, la lectura de lo que ocurre dentro de las sistémicas. Entonces quiero ampliar el concepto de lectura no solamente a la lectura simbólica de letras y palabras, frases, proposiciones, sino que también a la lectura de la circunstancia, a la lectura de la otra persona, que con sus ojos, su cuerpo, con lo que dice, también es un libro abierto, también, y una lectura también del sistema, del ambiente.
una lectura de lo que ocurre y de cómo tú puedes impactar desde esa interpretación en los demás. Entonces, la lectura se podría decir que es un estímulo para el ser humano para que pueda vivir más, mejor y plenamente. Como podemos ver, hay estrategias para antes, durante y después de la lectura. Dentro de las estrategias que están para antes de la lectura está la predicción, en donde permitimos que el niño trate de deducir y predecir, como su palabra lo dice, qué puede venir en esa lectura. Está también el planteamiento de objetivos. Ellos pueden plantearse con qué objetivo leen o la maestra puede guiarlos para que se planteen sus objetivos de acuerdo a lo que ella quiere percibir. Y por último está los conocimientos previos. Eso es una pequeña, parecido a la predicción, pero es acercarse al libro, al texto, examinarlo, revisarlo y también ver a qué me voy a enfrentar. Un segundo bloque de estrategias tiene que ver con aquellas que utilizamos para la lectura mientras leemos. Esto quiere decir que el lector las utilizará para lograr una mejor comprensión del texto. Estas estrategias permiten al lector monitorear su nivel de comprensión, detenerse, hacer preguntas o incluso buscar otras fuentes para poder comprender la información que recibe. Entre estas podemos mencionar identificación de idea principal, diálogo con el autor, podemos anotar al margen, simbología, en fin, una serie de técnicas que le permitan al autor interactuar con el texto, es decir, lograr una lectura más activa. Para finalizar, tenemos las estrategias de después de la lectura. Con esta lo que creemos es que el niño reconstruye después de haber leído. Por eso tenemos una variedad diferente de identificación de idea principal, en donde se pide que haga una macroestructura de los textos. También tenemos el resumen, pero a nivel de parafraseo. Y por otro lado, contamos también con relacionar contenidos con información preexistente del alumno. Con todo eso, hacemos que la lectura del niño sea mucho más completa. Agradecemos su atención y su escucha. Soy Mauricio Macal. Y yo, Guadalupe León. Hasta la próxima.